El concepto de género. En el campo de la psicología, cuando hablamos de género, no nos referimos únicamente a la parte biológica, eso corresponde al sexo, sino a todo lo que implica lo social y lo simbólico, es decir, los roles, las normas y las expectativas que se construyen en torno a ello. Aunque al principio se pensaba que el género solo era una característica individual, hoy en día se entiende más bien como un proceso que está en constante construcción, que se forma a través de nuestras prácticas cotidianas y de la interacción con el entorno social, como lo plantean Barbera y Cala en 2008. Este concepto se puede analizar desde tres niveles que están relacionados: el primero, sociocultural, el interactivo y el individual. Primero, el sociocultural abarca estereotipos e ideologías difundidos por la escuela, los medios o la familia. Por ejemplo, esta creencia de que las mujeres cuidan mejor y que los hombres mandan, o que haya más hombres en ingeniería y más mujeres en enfermería. El nivel interactivo aparece en nuestra vida diaria y a veces no lo notamos, pero son comportamientos que refuerzan esas ideas sin que lo notemos. Por ejemplo, cuando en la escuela se hacen bromas a mujeres por estar en espacios de hombres, o en una reunión se espera que las mujeres tomen notas y los hombres lideren. Por último, el nivel individual, que es como cada persona interioriza todo esto. Desde niños vamos incorporando estos mandatos, que muchas veces nos hacen sentir culpa o presión por no encajar con lo que se espera de nuestro género. Un claro ejemplo es: una mujer se siente mal por priorizar su carrera profesional sobre formar una familia, o si un hombre evita mostrar emociones por miedo a parecer débil. El patriarcado tiene un papel central en la organización del género, porque éste establece estructuras de poder que históricamente han privilegiado a los hombres y subordinado a las mujeres y otras identidades. Estas desigualdades se legitiman a partir de supuestas diferencias naturales entre hombres y mujeres y se reflejan tanto en estereotipos como en prácticas institucionales que tienden a sobrevalorar lo masculino y subestimar lo femenino. Como señala Bucket y colegas en el 2013, el patriarcado funciona como una estructura que da sentido y continuidad al orden de género, manteniendo normas y roles que muchas veces asumimos sin cuestionar. En resumen, el género es un conjunto de roles, comportamientos, expectativas y normas sociales que una sociedad asigna a las personas según su sexo asignado a nacer. No se refiere solo a lo biológico, sino a cómo la cultura y la sociedad determinan lo que significa ser hombre o ser mujer y otras identidades de género. En otras palabras, mientras que el sexo es biológico, el género es social y cultural y puede variar según la época, la cultura o el contexto. Soy Carla Abril Mendoza Telles y en esta intervención abordaré el tema género y conocimiento con el propósito de reflexionar sobre cómo el saber que hemos heredado y reproducido no es neutral, sino que ha sido moldeado históricamente por estructuras de poder, particularmente por una visión androcéntrica. La visión androcéntrica consiste en colocar al varón, y en particular al varón blanco, occidental y de clases dominantes, como medida universal para entender el mundo. Esto ha generado que las mujeres, sus experiencias y sus aportaciones hayan sido sistemáticamente invisibilizadas. A lo largo de la historia encontramos múltiples ejemplos de científicas, filósofas y creadoras cuyo trabajo fue ignorado, apropiado o minimizado, mientras que el canon académico privilegiaba las voces masculinas. El resultado ha sido un conocimiento sesgado, incompleto y en ocasiones profundamente injusto que reproduce la desigualdad de género. La epistemología feminista surge como una corriente crítica que no solo denuncia la exclusión de las mujeres de la ciencia, sino que analiza cómo las relaciones de poder influyen en lo que se considera conocimiento legítimo. Esta perspectiva plantea que no basta con añadir mujeres a los espacios académicos. Es necesario replantear las preguntas, los métodos y los criterios de validación del conocimiento, para que contemple la diversidad de experiencias humanas y no solo aquellas que se ajustan al modelo masculino dominante. Las epistemólogas feministas como Sandra Harding
o Duna Haraway han propuesto el concepto de saberes situados, señalando que todo conocimiento se produce desde una ubicación social específica y por tanto está atravesado por género, clase, raza y contexto histórico. Incorporar la perspectiva de género en la ciencia implica reconocer que las desigualdades sociales y culturales influyen en la manera en que investigamos, en qué temas priorizamos y en cómo interpretamos los resultados. Cuando se ignora esa perspectiva, se perpetúan estereotipos, se omiten problemas que afectan de manera diferenciada a las mujeres y se corre el riesgo de desarrollar teorías o políticas ineficaces. Por ejemplo, en la medicina, durante décadas, los estudios clínicos se hicieron casi exclusivamente con varones, lo que derivó en diagnósticos y tratamientos inadecuados para las mujeres. La llegada de las mujeres a la universidad es un proceso histórico que refleja la lucha por el derecho al conocimiento y la igualdad. Durante siglos, las mujeres fueron excluidas por prejuicios que las confinaban al hogar, negándoles la posibilidad de formarse como profesionales. A finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer las primeras estudiantes universitarias, pero eran excepciones que debían enfrentar hostilidad y escepticismo. Su presencia no era vista como un derecho, sino como una anomalía. Con el impulso de los movimientos feministas y las reformas legales, las universidades fueron abriendo sus puertas formalmente, aunque no siempre en condiciones de equidad. Las mujeres se incorporaron, pero muchas veces solo en carreras consideradas apropiadas para su género. Hoy las mujeres representan una parte fundamental de la comunidad universitaria. Sin embargo, aún persisten desigualdades. En las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, la participación femenina sigue siendo minoritaria, y en la academia, los cargos de mayor prestigio y toma de decisiones continúan siendo ocupadas en su mayoría por varones. Este recorrido no solo habla del acceso a la educación, sino de cómo el género influye en las posibilidades reales de desarrollarse y de transformar el conocimiento. Los sesgos de género son distorsiones en la forma de percibir, investigar y comunicar que favorecen un género sobre otro, generalmente al masculino. En la investigación, estos sesgos se manifiestan en selección de temas, se priorizan problemas que afectan mayoritariamente a los hombres, diseño metodológico, las muestras no incluyen diversidad de mujeres o no contemplan variables como embarazo, menopausia o roles de cuidado, interpretación de resultados, se generalizan conclusiones obtenidas a partir de varones, asumiendo erróneamente que aplican igual a las mujeres. Cuando el conocimiento se construye desde un punto de vista masculino, occidental y privilegiado, se refuerzan jerarquías y se excluyen realidades, consolidando desigualdades en el saber y en las políticas derivadas de este. Se ha asumido que el conocimiento es universal y objetivo, pero en realidad está atravesado por relaciones de poder. La ciencia no flota en un vacío. Quienes la producen están insertos en contextos sociales, políticos y culturales que moldean sus preguntas, métodos y conclusiones. La epistemología feminista subraya que reconocer esos condicionamientos no resta valor al conocimiento, al contrario, lo fortalece, porque lo hace más inclusivo, crítico y representativo. En el campo de la investigación, incluyendo la psicología, una metodología tradicional suele partir de supuestos universales sin cuestionar las desigualdades estructurales. Tiende a homogeneizar a las personas y invisibilizar factores como género, raza o clase. En cambio, una metodología feminista plantea preguntas que incorporan la experiencia de las mujeres y de otros grupos históricamente marginados. Reconoce el papel de las emociones, los cuidados y la vida cotidiana como fuentes legítimas de conocimiento. Considera que las personas investigadas son sujetos activos, no meros objetos de estudio, y busca generar cambios sociales y no solo producir datos. Estas diferencias no son meros detalles técnicos, determinan qué se investiga, cómo se interpretan y para qué se usa el conocimiento. Hablar de género y conocimiento no es un ejercicio teórico aislado, es cuestionar las raíces mismas de cómo hemos aprendido, enseñado y validado lo que llamamos conocimiento científico. Significa reconocer que la exclusión de las mujeres de la ciencia no es un accidente histórico, sino el resultado de estructuras de poder que aún persisten. Integrar la perspectiva de género en la producción de conocimiento no solo repara una injusticia histórica, sino que amplía la calidad y la relevancia de la ciencia misma. El género no es solo una variable demográfica como la edad o la raza. El género es un concepto complejo y dinámico que moldea nuestra realidad. El género se refiere a los roles que formamos a lo largo de la vida, a nuestros comportamientos, a las expectativas y normas que la sociedad asigna a las personas con base en su sexo. El género es considerado una construcción social
porque se va aprendiendo y se internaliza a lo largo de la vida. Desde la infancia se nos enseñan y refuerzan comportamientos, actitudes y roles que se consideran masculinos o femeninos. Desde que nacemos se nos asignan colores para vestir, rosa si es niña, azul si es niño. A los niños se les anima a ser competitivos y fuertes, mientras que a las niñas se les enseña a ser cariñosas y sumisas. Estas normas sociales influyen en cómo nos vemos a nosotros mismos, pero sobre todo en cómo los demás nos perciben y tratan. Cuidado con los sesgos de género. La psicología ha tenido una historia de investigación centrada en el hombre, tomando a menudo sus experiencias como la norma universal. En Bouquet 2014 nos habla que la asertividad era un comportamiento particularmente masculino. Sin embargo, en las mujeres, la asertividad pudiera considerarse un caso de inestabilidad mental. Cuidado con las muestras no inclusivas, no exclusivamente masculinas o femeninas. Cuidar de generalizar los resultados a toda la población puede llevar a conclusiones erróneas. La relevancia del género en la metodología psicológica se manifiesta en varios aspectos clave. Sesgos en el diseño de investigación. Si una investigación se centra solo en un género, históricamente los hombres, los resultados no podrían ser aplicables a la población en general. Por ejemplo, estudios sobre el estrés laboral que solo consideren a hombres pueden ignorar las presiones específicas que enfrentan las mujeres, con doble jornada laboral, trabajo remunerado y responsabilidades domésticas. Interpretación de resultados. El género puede ser una variable moderadora, lo que significa que la relación entre dos variables cambia dependiendo del género. Por ejemplo, la manifestación de la depresión o la ansiedad puede ser diferente entre hombres y mujeres, tanto en los síntomas como en la búsqueda de ayuda. Relevancia en los instrumentos de medición. Muchos cuestionarios y escalas psicológicas fueron desarrollados con muestras predominantemente masculinas, lo que afecta su validez y fiabilidad al ser aplicados a mujeres. Un instrumento que mide la asertividad podría interpretarse de forma diferente una conducta en un hombre que en una mujer, debido a los roles de género. Continuando con la relevancia del género en la metodología psicológica, se manifiesta en los siguientes. Ética y equidad. Una investigación que no incluya una perspectiva de género puede perpetuar la inequidad y la falta de representatividad. Es importante que los hallazgos beneficien a toda la población, y para ello es necesario entender las diferencias y similitudes que existen entre géneros. Contexto social y cultural. Los roles y expectativas de género influyen profundamente en la salud mental. Por ejemplo, la presión social para que los hombres no muestren sus emociones puede estar relacionada con mayores tasas de suicidio y con la dificultad para buscar apoyo emocional. La exposición a la violencia de género es un factor de riesgo para trastornos como el estrés postraumático, principalmente en mujeres. Las variedades de entrevistas. La entrevista es una herramienta fundamental dentro de los métodos cualitativos porque permite explorar cómo las personas le dan sentido a su experiencia. A través del diálogo entre entrevistador y entrevistado se pueden entender mejor las emociones, aspiraciones o dificultades que viven en situaciones que consideran importantes. Como explica Delgado en el 2008, este intercambio ayuda a descubrir cómo las personas experimentan su realidad y qué significado le otorgan. La entrevista estructurada sigue un guión fijo con las mismas preguntas en el mismo orden para todos los participantes. La ventaja es que permite organizar y analizar la información de manera más fácil, además de que tiene objetividad y confiabilidad. La desventaja es que no se adapta mucho a la persona entrevistada y el análisis puede ser superficial. La entrevista semiestructurada también sigue un guión, pero es más flexible. El entrevistador puede cambiar el orden de las preguntas, profundizar o agregar más según las respuestas. La ventaja es que se adapta mejor a cada persona y permite obtener información más rica y detallada. La desventaja es que requiere que el entrevistador tenga más habilidad para manejar los tiempos y los cambios en la conversación. Por último, la entrevista libre. No hay un guión predeterminado. El entrevistador plantea temas generales y deja que la conversación fluya de manera natural.
La ventaja es que da máxima flexibilidad y ayuda a profundizar en ideas y percepciones. La desventaja es que se corre el riesgo de no obtener toda la información necesaria o de perderse en algunos puntos. Fases de la entrevista. Antes de la entrevista, lo más importante es planear, definir los objetivos, decidir qué tipo de entrevista se va a usar, seleccionar a las personas participantes, el lugar, fecha y las condiciones. También se prepara el equipo de grabación o el material de apoyo necesario. Al iniciar, se presenta el entrevistador, se explica el propósito del estudio y se establecen reglas básicas de confianza y dinámica. Además, se pide el consentimiento para grabar si es necesario. En el desarrollo es donde ocurre la entrevista en sí. Se empieza con preguntas generales, se avanza a temas más específicos siguiendo la guía y se da espacio para escuchar con atención y pedir ejemplos. También es importante permitir que la persona entrevistada exprese sus ideas sin ningún tipo de presión. Antes de terminar, se anticipa el final para que la persona sepa que ya se va a concluir. Se resumen los puntos principales y se pregunta si se desea agregar algo más. Por último, se agradece su anticipación. Después de la entrevista es necesario revisar notas, transcribir la entrevista y analizar la información obtenida. A partir de eso se mejora la guía o el proceso para futuras entrevistas. La entrevista en general es una herramienta indispensable en el proceso de la evaluación de la conducta, independientemente de la tradición psicológica bajo la cual se instrumente la intervención, ya que es un recurso que permite recabar información relacionada con el motivo de la consulta de la persona paciente. En ese sentido, se trata de un encuentro interactivo entre dos personas. Cuando hablamos de entrevista conductual, se dice que el producto de dicha interacción va más allá de un simple interrogatorio o intercambiar información, pues se espera que la persona terapeuta sea capaz de indagar sobre el comportamiento problema de la persona usuaria y que identifique las relaciones funcionales de las variables que están asociadas a el origen del comportamiento o mantener ese comportamiento. En su libro cita a Villarreal, quien señala que la entrevista conductual es una situación de comunicación que se distingue de otras modalidades, ya que su importancia radica en reunir información de diferentes repertorios conductuales de la persona usuaria. A través de preguntas relacionadas al comportamiento problema es que se identifican los niveles de respuesta de dicha problemática, así como las variables asociadas a la aparición o mantenimiento de esta. Por lo tanto, ella señala que se trata de un procedimiento de evaluación mixta, pues la persona entrevistadora recopila información de la conducta, principalmente a través del lenguaje verbal, pero también recopila información sobre la conducta misma durante la sesión. De acuerdo con el autor Díaz, 2002 y Fernández Ballesteros, 2013, la entrevista conductual es una técnica por medio de la cual se identifican y se conceptualizan las conductas problemáticas y posterior a ello se formulan las hipótesis y se seleccionan las técnicas de intervención. Esta técnica de evaluación conductual es una constante durante todo el proceso terapéutico, es decir, desde el contacto inicial hasta el seguimiento, además de permitir que la persona terapeuta tenga contacto con información relevante para generar espacios de motivación que permita comprometer a la persona usuaria con el tratamiento psicológico.